podrías andar caminando con una lesión y tener consecuencias graves sin darte cuenta. Y una de las cosas más, y uno de los defectos más peligrosos son esos síndromes en que tenés insensibilidad congénita al dolor. Es literalmente andar caminando con una fractura y no darte cuenta. Ahora, el dolor como tal, tenemos que diferenciar que hay dos modalidades diferentes del dolor que viajan por dos vías diferentes. La mejor manera de explicarlo es que estás, pongamos que tenés la estufa encendida, tenés la hornilla caliente y vos accidentalmente tocas la hornilla que todavía está caliente como para quemarte. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué sentirías primero si yo toco una hornilla caliente? El calor, cuando uno se va acercando, va sintiendo la piel también más caliente. Exacto, o sea que fíjate que la primera vía, la primera sensación no es de lesión porque todavía no te has quemado. Las vías somatosensitivas, en este caso la vía para la temperatura que vimos ayer, las vías espinotalámicas, transmiten más rápido y te están alertando. Es una sensación somática, ¿ok? Pero suponete que vos sos distraído y te quemas. ¿Qué es lo primero? Ahí es que empezás a sentir nocicepción, o sea, dolor. Yo agarro, me quemo con la estufa y inmediatamente tengo una modalidad sensitiva. Eso es dolor somático. Siento la quemadura y es bien, la sensación dolorosa y es bien localizada, ¿correcto? O sea, yo puedo saber exactamente de qué parte del dedo, qué parte de la mano estuvo en contacto con la hornilla. Pero va a haber otro fenómeno. Quito la mano de la hornilla, ya me quemé. ¿Ok? ¿Y qué pasa después? Un par de minutos después, ya no tengo la mano puesta en la hornilla, no soy tan bruto. ¿Eh? Hay un ardor sostenido. Exactamente, eso es dolor visceral. Fíjate bien, no empieza a arderte al momento, te empieza a arder un par de segundos después, implicando que es una vía más lenta, tomó más tiempo llegar a la corteza la información de dolor visceral. Y el ardor no es una cosa bien localizada, te arde en el área general, ¿va? Donde te quemaste. Pero no, no es tan bien localizado, es más lento y toma más tiempo en extinguirse. Unos 5 minutos después del dolor somático ya bajó, pero te sigue ardiendo por un rato. Ahora, 10 minutos, 15 minutos después, ya no te arde, ¿eh? A menos que que te haya hecho una gran lesión, implicando que la transmisión del dolor de alguna manera fue interrumpida, porque quemado seguís y seguirá por un par de días, pero ya no te está molestando, implicando que hay un mecanismo adicional que te bloquea la transmisión del dolor. O puesto de una manera más práctica, quien te puede explicar eso muy bien es cierto habitante del suroeste de Estados Unidos. ¿Has oído hablar de Willie E. Coyote, ¿verdad? Marca acné, siempre. Marca acné. Dolor somático es lo que siente el coyote cuando le cae en la cabeza un yunque marca acné. Dolor visceral es cuando le explota la dinamita en la cara y queda todo negro. ¿Ok? Así de fácil. Y aquí vamos a referirnos bastante al coyote porque es muy bueno para los experimentos. Ahorita creo que está dirigiendo el programa de cohetes de Corea del Norte porque todos explotan. Ok, entonces, hay dos modalidades diferentes que viajan por vías diferentes. La vía del dolor somático es lo que vamos a llamar, aquí ahora de vuelta a nuestra ventana con la imagen. La vía del dolor somático es la que está viajando
por los sistemas espinotalámico y espinomesencefálico, mientras que la vía visceral es la que está viajando por la porción central, la vía espino-reticular. ¿Ok? Además, este último sistema que está a la derecha, el sistema de espinomesencefálico, va a ser parte de lo que vamos a llamar sistema de neuromodulación descendente. ¿Mm? Ahora, vamos a ver qué pasa acá. Empecemos por ver el mecanismo del dolor y vamos a ver que las dos vías de dolor viajan por receptores que realmente son diferentes y por fibras nerviosas diferentes. Empecemos por el dolor somático. El dolor somático, la información de lesión, vamos a quitar el término de dolor, vamos a hablar de nocicepción mejor. La nocicepción somática va a viajar empezando por un receptor, una terminación nerviosa libre, que es el receptor básico del dolor o de la nocicepción. Y hay terminaciones nerviosas libres que son sensibles a diversas cosas. Una es el estímulo mecánico, ya cuando llega el grado de lesión, y va a activar una serie de terminaciones libres nerviosas cuyo membrana es sensible a la deformación. Es muy parecido a los receptores del tacto, pero se activa a un nivel más alto. Las otras terminaciones nerviosas libres, por ejemplo, son sensibles a algunas sustancias químicas, tienen receptores dependientes de algunas sustancias químicas, potasio, bradiquinina, prostaglandinas, etcétera, que son las que responden, por ejemplo, a la sensación que tenemos, por ejemplo, con una quemadura química. Si me fuera a caer, qué sé yo, potasa concentrada o ácido nítrico en la mano, voy a empezar a tener una sensación nociceptiva que en un principio, el que se ha quemado con químicos sabe que empieza como la modalidad que es más parecida al dolor, que es la picazón, el prurito. Y después, si el estímulo es suficientemente intenso o prolongado, empieza a doler. Ahora, estas vías de estos receptores, terminaciones nerviosas para el dolor somático, viajan por una neurona sensitiva de primer orden. La neurona sensitiva de primer orden, en este caso, es una fibra que tiene mielina, una fibra de tipo A delta. Las fibras A delta, que ya vimos que de las cuales hablamos ayer, conducen entre 12 y 30 metros por segundo. O sea, son más lentas que las fibras de tacto que conducían entre 30 y 60, dijimos, ¿no? O sea que la sensación dolorosa necesariamente va a llegar un poquito más tarde a la lámina 1. Ahora, el otro tipo de dolor, el dolor visceral, va a viajar a través de una fibra nerviosa diferente, una fibra de tipo C. La fibra C no tiene mielina y conduce, como no tiene no tiene mielina, quiere decir que la conducción en la membrana de esa neurona más primitiva tiene que ir a lo largo de toda la dendrita en vez de ir saltando entre los nodos de Rambier que están separando las diferentes banditas de mielina. Por lo tanto, la conducción del dolor visceral es mucho más lento. Conduce entre 50 centímetros por segundo a 2 metros por segundo. O sea, de más o menos unas 10, 15 veces más lenta. Si de eso se trata, quiere decir que la información de dolor visceral va a llegar a la lámina 1 después de la señal de dolor somático, con a veces casi un segundo de demora. Cuando las fibras de dolor en estas neuronas de primer orden, ya sabemos la ruta, viven en el ganglio de la raíz dorsal y entran a la lámina 1, al DRES. Y en el DRES, aparte de hacer toda la fragmentación que dijimos ayer, que se distribuía en varios segmentos, también va a
a distribuirse en dos direcciones. Una es las vías de dolor somático que van de la lámina 1 a hacer conexión con una neurona en la lámina 2. Esa neurona es la que vamos a llamar la neurona de compuerta. Y vamos a hablar entonces de la teoría de compuerta para el dolor. Mientras que las vías para el dolor visceral, la mayor parte de ellas va a viajar a través de las vías espinoreticulares que están ubicadas en dos sitios. Hay una vía espino-reticular ventral, que es la más común, y que si vieron la médula en neuroanatomía y ahí mencionan generalmente las vías retículo-espinales ventrales. ¿Se acuerdan de ellas? Hola. ¿Se acuerdan de las vías retículo-espinales descendentes? No. No. Ok. En la porción ventral de la médula, en el cordón ventral, hay un par de vías que son una vía descendente que es retículo espinal ventral y una vía que va al lado, un grupito de fibras pequeño que se llama espino reticular ventral. Eso está en el cordón anterior. Cuando ustedes le dicen anterior, la palabra correcta es ventral. Y esa va a ir hacia arriba. Ya veremos a dónde termina. Y hay otra vía, es espino reticular lateral, que está ubicada en la porción lateral de la médula, el cordón lateral de la médula, cerca de donde viajan las vías motoras, poquito hacia medial de las vías motoras, hay una vía, hay un par de vías que son retículo espinal lateral y espino reticular lateral. Como este es un sistema primitivo, tenemos una vía que va de ida y una vía que viene de regreso. Dos van juntas y son grupitos pequeños de fibra. Casi nunca están dibujadas en los atlas porque son pequeñas y difusas. Okay. Ahora, entonces tenemos dos sistemas ahí, si te das cuenta, dos vías. Pero vámonos primero con el sistema de dolor somático, repitiendo. Te cayó un yunque marca acme en el dedo gordo del pie. La señal entra por los receptores en la parte afectada a través de una fibra A delta, viajan por esa neurona sensitiva de primer orden, entre 12 y 30 metros por segundo, pasan por el ganglio de la raíz dorsal y entran a la lámina 1. En la lámina 1 se van a conectar con una segunda neurona. La segunda neurona es la neurona de compuerta. Y esta neurona de compuerta tiene 3 entradas. La primera entrada es esta entrada principal, lo que llamaremos la entrada principal, la que conduce dolor. Y esa es una neurona, es una neurona excitadora. La neurona de primer orden, que entró por la lámina 1, excita a la neurona de compuerta, que a su vez es una neurona excitadora que utiliza un neurotransmisor llamado sustancia P. La neurona de compuerta va a viajar y se va a dirigir hacia la cara lateral. Se va a dirigir hacia laterales dentro del asta gris y va a terminar en la lámina 5, pleca 6. Lámina 5 y 6, ¿ok? O sea que tenemos ya dos neuronas en la cadena. Y esta neurona que sale de la lámina 5 y 6 va a tener dos rutas posibles. La primera ruta es cruzar directamente, o sea, de cruzar directamente al otro lado y viajar por la vía o tracto espinotalámico lateral. ¿Okay? Ese espinotalámico lateral tiene una minoría, fíjense bien, la minoría de las fibras
viajan por el tracto espinotalámico lateral que vimos ayer y que va a ir a terminar al núcleo ventral posterior lateral del tálamo. Esa es la vía básica. Otras fibras, o más bien la mayoría de las fibras, van a subir dos segmentos. O sea que si el sitio donde entraron era lumbar 3, van a subir hasta el lumbar 1, a veces torácico 12, cruzar y meterse por el tracto espinotalámico ventral. O sea que si ayer hablábamos del sistema somático, el sistema el sistema espinotalámico que tenía 2 tractos, el espinotalámico lateral lleva parte de las fibras de dolor, la minoría, que viajan generalmente junto a las fibras de la temperatura. Y el espinotalámico ventral, que está en el cordón ventral, por supuesto, lleva principalmente fibras de dolor. Esas 2 fibras, aquí están en la vía de la izquierda en su ilustración, suben, si se dan cuenta, trabaja cruzado, el dolor trabaja cruzado, sube por la cara lateral del bulbo, ahí dice médula, sube en el puente también por este sistema espinotalámico y va a ir a terminar a 2 núcleos. El núcleo ventral posterior lateral del tálamo ya lo mencionamos ayer y este está enviando señal a la corteza somatosensitiva primaria, que también ayer mencionamos. O sea, ¿dónde va el dolor? Otra vez les voy a poner la ventana esta con el Brain Tutor para que se recuerden de la imagen. Shift. A ver, voy a cambiar la presentación un momentito, permítanme. I'm in class. Yes. No, a mi hijo que está molestando afuera. Ok. Ahí está. Otra vez, las áreas 1, 2 y 3, la corteza somatosensitiva primaria y la señal de dolor que viene del tálamo va a ir otra vez para acá. ¿Ok? Hacia, decíamos, la columna o las columnas celulares, a la columna neuronales que procesan exclusivamente dolor. Ahora me entendés por qué te decía ayer que este sector de la corteza trabajan las modalidades independientes, porque el dolor no necesariamente yo lo estoy sintiendo todo el tiempo. ¿Para qué? Para el procesamiento del dolor y, por supuesto, pasan a las áreas de asociación que están principalmente el área 5, que es donde está el manejo de la localización de la actividad somática, o sea, la localización de los estímulos, y acá en BA5 se integra la topografía del dolor. ¿Okay? Puedo identificar exactamente dónde es la lesión. Luego, hay 2 conexiones ahí. Esa es como diría yo, la conexión principal, la vía básica. Volvemos a la presentación anterior. Ok, a la vía básica, que si ves ahí dice el núcleo ventral posterior, pero ves que hay otro núcleo ahí involucrado que dice núcleo central lateral. Ok, ese núcleo centrolateral del tálamo hace 2 cosas. Uno, proyecta a la corteza de asociación, esa área BA5, para informarle a BA5 que hay una señal entrante de dolor y que procese la localización. Y ahí falta otro componente
vía que va de ese mismo núcleo central lateral y va hacia la corteza del sistema límbico, hacia la corteza de la formación del hipocampo, de la formación del hipocampo a áreas como el núcleo accumbens y el área septal, que son las que manejan el procesamiento emocional. ¿Para qué? Es porque el dolor no solamente tiene el componente somático de identificar el dolor, sino que necesariamente involucra un componente emocional. ¿Okay? Es para esa vía que va del sector medular para el dolor en las láminas 5 y 6 hacia el núcleo central lateral y hacia el hipocampo, te maneja el componente afectivo de la nocicepción. O sea, a nadie le gusta que le duela. Y el dolor como mecanismo de alerta para el sistema límbico, no solamente para la percepción consciente de las emociones, sino que el sistema límbico es un modificador grande de la conducta. Y básicamente, el modificador principal los dos modificadores principales de la conducta son, uno, la sensación de placer y dos, el evitar las sensaciones desagradables. Por lo tanto, el dolor tiene una interpretación cortical en dos sitios, una interpretación cognitiva somática y una interpretación afectiva, que es somática secundariamente porque está más involucrado en ese componente emocional que guía la conducta. ¿Okay? Es un estimulador potente, un modificador potentísimo de la conducta. Dado cualquier opción y una opción que implica eliminar la transmisión dolorosa, yo voy a evitar en lo posible cualquier clase de estímulo que me cause un estado emocional de desagrado. ¿Correcto? Ok. Esa es la vía básica del dolor somático. Pero vamos a tener también el dolor visceral. Y el dolor visceral va a ser dos cosas. Lo primero que vamos a ver con el dolor visceral es la vía esta que está en la ilustración de en medio del dibujo que tienen en pantalla, ese espino reticular. Como te comentaba, las modalidades sensitivas dolorosas van a viajar de dos maneras diferentes. Ahora tomemos el dolor de corte visceral. Ok. Una manifestación es el ardor. Otra manifestación es la picazón, que es el prurito. Es generalmente un indicativo de lesión, pero obviamente menos para lesiones que son de menos severidad, de menos intensidad. Vaya, no sé, ayer me comieron los mosquitos. Anoche me comieron los mosquitos y me estuve rascando toda la tarde. Y la picazón implica que alguna lesión hubo. Bueno, el mosquito te inyecta alguna clase de sustancia para poderte chupar la sangre y eso es un irritante, pero no llega a ser doloroso. ¿Okay? O para ese efecto, el hecho de que todo, bueno, yo no sé si alguna vez alguno de ustedes, varones espero, se ha rasurado el cráneo, ¿vale? Le gusta andar rasurada la cabeza. Y las primeras veces que lo haces, como necesariamente el cuero cabelludo no está acostumbrado, no es una piel que esté acostumbrada a rasurarse continuamente, los primeros días que te rasuras la cabeza, se irritan 150,000 folículos pilosos y te está picando la cabeza como loco. ¿Va? Después te da paz. Pero ese prurito es una indicación de que realmente tenés todo el cuero cabelludo irritado porque te pasaste la rasuradora, pero no es tanto como para causar dolor, pues no hay una infección, no hay una lesión, no te cortaste, espero. ¿Ok? Y aún así,
te va a manifestar. Se va a manifestar como picazón. Entonces, el dolor visceral lo vamos a ver en tres presentaciones diferentes. Una es la picazón, otra es el ardor. La tercera es el dolor mal localizado que viene de los receptores viscerales. Generalmente las muchachas entenderán exactamente de qué estoy hablando cuando hablo de dolor sordo, mal localizado, etcétera. Porque es una cuestión periódica. En ellas. Pero básicamente, si tenés un dolor de ese tipo, no me decís me duele exactamente en este lado, me duele en el área de, por razones que vamos a ver ahorita. Ahora, todas estas modalidades de dolor entran a través de una fibra C lenta, no mielinizada. La fibra C, dijimos, viaja por la neurona sensitiva de primer orden, entra a la lámina 1. En la lámina 1 también se conecta a la neurona de compuerta. Y esta neurona de compuerta va a ir a terminar aquí esencialmente en el equivalente humano de la lámina 6. Y algunas otras fibras en la lámina 7, el sector víscero-sensitivo. De eso vamos a tratar después porque eso no entra en la conciencia. Ahorita entramos con la que van. Entonces, lámina 1 escala en la lámina 2, de la lámina 2 a la lámina 6, otra escala, otra conexión, y en la lámina 6 viaja por dos rutas. Una es a través de las vías espinotalámicas ventrales, pero la mayor parte de las vías del dolor visceral van a viajar por las vías espinoreticulares. Las vías espinoreticulares van a subir, ¿ok? Aquí, si hacen decusación, lo hacen a nivel de la médula espinal y suben por las vías espinoreticulares del lado contrario. Acuérdense, todo el sistema del dolor está trabajando cruzado. Y aquí van a hacer varias cosas. Primero, cuando suben por la cara lateral del tallo, van a ir a parar a tres sitios. Suben por lo que llamamos el sector lateral de la formación reticular, en donde tiran generalmente tres salidas. La primera salida es a la formación reticular del bulbo. Y en la formación reticular del bulbo van a viajar y diseminarse hacia los núcleos en el bulbo, núcleos que controlan las funciones viscerales, núcleos que controlan cosas como, por ejemplo, la presión arterial o los mecanismos del vómito, por ejemplo, el centro respiratorio que maneja el vómito. Y todo el mundo que ha tenido la mala suerte de tener un dolor visceral de semejante intensidad, sabe, lo podrán confirmar las compañeras, que un dolor visceral suficientemente intenso da náuseas, ¿correcto? Y si es incluso suficientemente intenso, al estimular la formación reticular del bulbo, van a hacer cosas como, por ejemplo, que se altere la presión arterial. Dice, literalmente le duele tanto que se desmayó del dolor, implicando que tuvo un efecto vasopresor. Luego, cuando esa es la conexión visceromotora, pero otras fibras siguen subiendo y van a ir hacia la formación reticular del puente. Aquí van a pasar a un sector que se llama el sector paramediano del puente. Y ahí van a hacer conexión. Si se dan cuenta que hay como 5 conexiones. Una en el nervio periférico, 2 en la lámina 2, 3 en la del tracto, 4
aquí a la formación reticular del puente, donde hacen conexión con otra neurona que va a ir de la formación reticular del puente, va a ir al tálamo. En el tálamo, estas neuronas que vienen de la formación reticular del puente van a ir a dos sitios otra vez. Al núcleo ventral posterior lateral, unas cuantas fibras, para que releve información topográfica, bien rudimentaria, eso sí, a la corteza cerebral, para reconocimiento del dolor, y unas cuantas fibras también a la corteza del área 5, a la corteza de asociación, para la topografía del dolor. Ahora, como son menos las fibras, la transmisión de esta información topográfica es menos precisa. Por lo tanto, no te va a doler en un punto específico, te va a doler en una zona, en un área general. Y tres, nuevamente a través del núcleo medio dorsal del tálamo, hacia la corteza límbica, en donde este dolor visceral es un estimulador incluso más potente, un modificador más potente de la conducta, si eso cabe, que el dolor somático. Vas a ver una cosa. Cuando tenés alguna fuente de dolor somático, no es tan intenso el efecto de la sensación de desagrado, la sensación de molestia que tenés, que cuando tenés algún tipo de dolor visceral que es extremadamente incómodo. Sino que te lo puede confirmar cualquier persona que haya caído en ese tipo de dolor. ¿Okay? Doctor, pero una pregunta nada más para salir de duda. Pero esto no está relacionado, por ejemplo, las áreas afectadas no serán las equivalentes a los dermatomas asignados a los nervios, ¿verdad? No, para el dolor visceral no tenés una distribución dermatomérica tan precisa. El dolor somático sí, corresponde a una distribución dermatomérica, pero acordate que si te duele todo el dermatoma, generalmente no es por una causa somática, no es por una causa local. Si yo tengo, por ejemplo, dolor en un sitio específico, no sé, me duele el dedo gordo del pie, eso no corresponde a un dermatoma, a todo un dermatoma, es parte de un dermatoma y ahí hay topografía. Si me doliera, si tuviera una lesión del nervio periférico que hace que la transmisión de dolor sea errónea, porque estás hablando con un nervio irritado y el dolor entonces es neuropático, y ahí te duele, por ejemplo, no sé, me comprimí el nervio cubital y estoy recibiendo dolor en la distribución, en el territorio del cubital, implica que la lesión está en el nervio entero y no local, porque no es fácil concebir una lesión que se ajuste exactamente a un nervio periférico. Ahora, si el dolor es de corte central, que eso íbamos a tratar después, e implica lesión del sistema nervioso central, por ejemplo, que tenga una raíz nerviosa cervical que está comprimida por un disco, entonces tengo dolor que corresponde exactamente al dermatoma. Y esa es una indicación muy buena de que el dolor es de tipo neuropático, o sea que hay lesión del sistema nervioso central. ¿Me explico? Sí, doctor. Ajá, o sea que ya vamos a hablar de eso, ya una vez que analicemos las vías, porque tenemos que hacer diferenciación entre dolor de origen periférico, o sea, de origen local, y dolor de origen central, que implican dos mecanismos diferentes. Uno es, bueno, tenés una lesión de algún tipo. La otra es que tenés algo transmitiendo mal dentro de todo este grupo de conexiones. ¿Okay? Entonces, seguimos con el asunto de las vías espinoreticulares. Entonces, ya dijimos, transmiten a la formación reticular del puente al tálamo y del tálamo obviamente a la corteza, tanto a la corteza
más avanzada, la neocorteza somatosensitiva, como a la corteza límbica para el procesamiento emocional del dolor. Y una tercera conexión que va de la formación reticular del puente hacia el hipotálamo para la respuesta hormonal, la respuesta generalizada al dolor. ¿Por qué? Porque esa formación reticular del puente está conectada con el hipotálamo a través de un grupo de fibras que se llama la vía dorsal del tegmento. Y esa vía dorsal del tegmento va a terminar en el hipotálamo. O sea que una señal nociceptiva va a hacer cosas como, por ejemplo, como cambiar el metabolismo, ¿ah? Generarme una respuesta de alerta, generarme una respuesta inflamatoria, por ejemplo. Aumentarme los niveles de secreción de hormonas, como por ejemplo el cortisol. O sea, en síntesis, aquí hay una conexión que no está dibujada ahí, que va de la formación reticular del puente al hipotálamo, precisamente para coordinar toda esta clase de respuestas visceromotoras a una lesión, ¿okay? La respuesta al trauma. ¿Ya? Doctor, y llegará a influir también en el caso de que sea una fuerte lesión, también en los factores de coagulación. Sí, fíjate que sí. Si hay una lesión grande, uno de los efectos de la secreción de cortisol, que es la principal hormona de respuesta al estrés, y de norepinefrina, es que la norepinefrina me aumenta la agregación de la plaqueta. Y el cortisol va a ser un estimulante para que el hígado empiece a secretar una cantidad mayor de factores de coagulación. Es lo que llamamos un estado hipercoagulable. Y es una de las cosas que ves en una respuesta inflamatoria descontrolada, es que vas a encontrar, por ejemplo, que niveles de sustancias como el fibrinógeno se van para arriba. Ahorita se ve mucho. Por ejemplo, vos ves a los pacientes que están con el coronavirus de moda. Una de las cosas que jode a estos pacientes, y bien jodido, es que, entre otras, empezás a hacer microtrombosis. O sea, estás en un estado hipercoagulable tal que literalmente empezás a hacer coagulación espontánea. Y una de las cosas que se utilizan, por ejemplo, con los pacientes de coronavirus, que te hacen estas enormes respuestas inflamatorias, es que les empezás a dar anticoagulantes. Ahorita están usando un medicamento que se llama Apixaban, que es un inhibidor de la coagulación, para evitar que empeces a hacer trombos en todas partes, trombos cerebrales, trombos pulmonares, ¿ok? Incluso ya ha habido ya he visto un par de casos de tromboembolias pulmonares asociados a coronavirus, precisamente porque la respuesta inflamatoria la respuesta a la lesión tan grande, está cambiando cosas que aparentemente no deberían ser afectadas, pero sí es una parte de la respuesta al estrés. Si querés leer de respuesta al estrés y al trauma, respuesta metabólica, te recomiendo que te vayas a buscar un libro de cirugía general. Y en los primeros capítulos, por ejemplo, en Schwartz, el capítulo 1 dice respuesta metabólica al trauma y la lesión. Y ahí te va a hablar de un montón de cosas. Incluso algunas que uno ni se acuerda hasta que empieza a ver las complicaciones. Ok. Entonces, ahora tenemos una tercera vía, ¿ah? Para no desviarnos mucho del tema. Y dice a la derecha, vía espino-mesencefálica. La vía espino-mesencefálica implica hacer dos cosas. Lo primero es llevar una señal que va otra vez por una fibra de dolor, ya sea A delta o C, a la lámina 1. De la lámina 1, a través de la compuerta, pasa por la lámina 2, termina en la lámina 5 y 6,
y sube por las vías espino-reticulares laterales para ir pasa por todo el sector lateral de la formación reticular que estás viendo ahí en tu ilustración. Estás en el bulbo, ves el sector lateral, ves, pasa por la formación reticular del puente también y va a terminar en el mesencéfalo, en un área que está en la porción dorsal del mesencéfalo. Ahí dice sustancia gris perioacueductal. Es un grupo de núcleos pequeños que está bordeando el acueducto del mesencéfalo. Y a ver, ahí hay tres núcleos que me interesan. Uno es lo que se llama el núcleo periacueductal. ¿Okay? El otro está más abajito en el lo que se llama núcleo mayor del RAFE o núcleo del RAFE malo, es la misma cosa. Estos dos núcleos son parte del sistema neuromodulador descendente del dolor. Y el tercero, un poquito más hacia el costado del mesencéfalo, hay un núcleo que se llama el locus coeruleus. El locus coeruleus es el principal núcleo para la activación de todo el sistema, el núcleo que despierta a todo el sistema, que es el responsable de la vigilia. ¿Para qué? Para el aumento de la activación del dolor, causado por el dolor, que es una señal de alerta. Tomemos para ese caso, ¿qué es lo que estamos haciendo con esta conexión? Y ahí es donde entra otro caso. ¿Ustedes se acuerdan de ese, ¿cómo se llama? De esa parte donde está Tom dormido, en el sillón o en su cama, y viene Jerry y empieza a ponerle fosforitos así entre los dedos de los pies. Y se quema, ¿va? Empieza a quemar a Tom. Y Tom está como un par de segundos hasta que la señal llega al locus coeruleus y lo despierta. Es donde viene. ¡Ah! Si no han visto Tom y Jerry, definitivamente vienen de otro planeta. Yo una vez me gané una buena regañada porque habiendo visto esa caricatura, quise intentarlo con fósforos y mi hermana, obviamente que no le gustó. Por cierto, mi hermana la he quemado como 3 o 4 veces por andar experimentando con ella. Ni modo, le toca. Alguien te tiene que sacrificar por la ciencia, ¿no? Entonces, eso implica que una señal de dolor, al fin y al cabo, es una señal de alerta y puede venir en cualquier hora del día, incluyendo cuando estás dormido o cuando no estás atento. Y el dolor es un llamado de atención muy, muy notable. Tanto así que mientras la causa o la transmisión del dolor no se interrumpa, básicamente un dolor de suficiente intensidad y suficiente duración no te va a permitir dormir. ¿Okay? Hasta ahora, esas son vías medulares. ¿Y la cara? ¿Cómo transmitimos señal de dolor, ya sea somática o visceral, de la cara y cabeza? Porque este no es el sistema de la médula, este es el sistema del trigémino. ¿Alguien revisó esa parte? Lo hablamos ayer en detalle. A ver, ¿por dónde viaja la señal de dolor de la cara? Nada. Ay, Dios. Le recomiendo por el trigémino y el facial. El intermediario más que el facial. El facial. Aquí vamos a considerar que el facial solo es el componente motor. El intermediario, que es el componente sensitivo. Por el trigémino, por el intermediario, por el glosofaringio y por el vago. Los 4 tienen, los 4 territorios estos, las 4 distribuciones, tienen receptor de dolor o de lesión. Vaya, para ponerte un ejemplo de un receptor de dolor o de lesión, involucrando el glosofaringio del vago, agarro yo una taza de café hirviendo o de sopa hirviendo y ¡plá! Para adentro, ¿va? De un solo. Y lo que me quemo es la garganta.
Eso capaz, o sea, espero que no, pero creo que todos nos hemos pegado una buena quemada de garganta de ese tipo, o para ese efecto. Venís y agarrás, ok, miren qué bonito este polvito verde. Este polvito verde, parece como polvito de menta, de saber dulce. Y lo que te estás atravesando es una cucharada de wasabi. Te pegas aquella quemada de garganta de Padre y Señor mío. ¿Mm? Todo eso, o sea, de hecho, cosas, por ejemplo, qué sé yo, el chile picante, que es tan preferido por muchos de nosotros, realmente lo que está estimulando es un grupo de receptores que se llaman receptores de vainilloides en toda la cavidad oral. La capsaicina se une al receptor de vainilloide, que es un tipo de receptor específico de dolor y más correctamente de un tipo de fibra dolorosa que es sensible a la temperatura, que si es sobreestimulada causa dolor. Entonces, el chile picante lo que hace es unirse a estos receptores y hacerle creer a tu sistema nervioso que te metiste algo realmente caliente. ¿Okay? Y entonces, lo que va a suceder es que estos receptores, para nuestros consabidos mochitos, el snack preferido de los nerds de computadora, me dicen, bueno, están entrando a través del trigémino, están entrando a través del glosofaringeo. Si yo trago un poco de polvo del polvo del chito cae en la garganta, me va a arder la garganta, no la lengua. Por las fibras del nervio, entran a los ganglios sensitivos, de las raíces sensitivas de los nervios craneales. O sea, en el caso del trigémino, que es el más importante de ellos, es el ganglio de Gasser. ¿Okay? El intermediario tiene su ganglio, el glosofaringeo tiene su ganglio también, pero bueno, y el trigémino, que es el más grande de ellos, es el ganglio de Gasser. Entra al ganglio, donde vive la neurona sensitiva de primer orden, y del ganglio sale hacia el tallo a terminar en un núcleo específico de la columna trigeminal. En el caso del trigémino, la sensación nociceptiva entra por el núcleo del tracto espinal. ¿Ok? Y el núcleo del tracto espinal, de hecho, está dividido. Acuérdense que maneja dolor y temperatura y tacto protopático. ¿Ok? Pero si nosotros vemos ese núcleo, de la forma como de una calabacita, o sea, gordo de abajo y de ahí con un cuello delgado. La parte gorda del núcleo, la parte redonda del núcleo, del tracto espinal, es la que maneja el dolor. ¿Ok? Entonces, mientras que la parte del cuello más estrechito que va hacia arriba es la que maneja temperatura. De hecho, hay un procedimiento, ya casi no se usa. Procedimiento neuroquirúrgico para el dolor facial intratable que implicaba entrar al bulbo y lesionar el núcleo, ¿ok? El núcleo o la salida de ese núcleo, y entonces era lo que se llamaba tractotomía trigeminal. Es súper delicado y no funcionaba muy bien y se dejó de usar, pero básicamente lo que estaba era lesionando ya a nivel del bulbo caudal las fibras, o las neuronas de dolor que están en el núcleo del tracto espinal. Y ese núcleo del tracto espinal, ya sabemos, la salida forma parte de lo que vimos ayer, del tracto trigémino talámico. Y va a terminar otra vez a dos núcleos del tálamo. Al núcleo ventral posterior medial y al núcleo lateral central. El núcleo ventral posterior medial va a relevar esa información hacia la corteza somatosensitiva, y el sector de la cara está aquí abajo, cerca del surco lateral. Si nosotros empezamos y
vemos, ¿vieron el homúnculo sensitivo? Es clase neural también que ustedes les dieron, mi respeto, ¿no? ¿Vieron el homúnculo sensitivo? No, ¿ah? Sí, el que representa la corteza somestésica, la sensorial primaria. Ajá. Entonces, si te das cuenta, la cabeza, en el homúnculo sensitivo, la mejor manera de representarlo es que el paciente, el cliente está colgado de sus rodillas. La rodilla está acá, o sea, en la cara medial, en el surco interhemisférico tenés miembro inferior, pie y pierna. Rodilla acá a nivel de donde da la vuelta la corteza y de ahí, tronco, miembro superior, cara y cabeza. Está en este sector de la corteza, aquí bien abajo. Ahí es donde termina el núcleo ventral posterior medial. Y las otras fibras que van del núcleo central lateral van también al área BA5, a la corteza asociativa, somatosensorial y a la corteza de la formación del hipocampo. Y una cosa que yo he notado, los dolores faciales, eso es anecdótico, eso no está necesariamente confirmado pues en los textos de la literatura. Yo he encontrado que los pacientes con dolor facial tienen un componente emocional o afectivo más intenso que los pacientes con dolor medular. Por alguna razón, el que te duela, puede ser una muela, es más molesto a que te duela, qué sé yo, un tobillo doblado. ¿Ok? ¿Por qué razón? No sabría decírtela realmente, pero como te digo, mi experiencia es tal. Los pacientes con dolor facial andan, al poquito tiempo andan desesperados, mientras que el dolor somático es un poquito más tolerable desde el punto de vista emocional. Ok, ahora ya tenemos aquí las vías para el dolor, cómo conducir dolor para arriba. Pero ahora hablemos de la neuromodulación descendente del dolor. ¿Por qué tengo yo un mecanismo para bloquear el dolor? O sea, en términos de propósito, una palabra muy bonita, se llama teleológico, términos teleológicos, o sea, cuando hablas del propósito o la razón de ser de acuerdo, ¿por qué yo puedo bloquear la transmisión del dolor o para qué? En caso de que esté en una situación en la que necesite seguir en movimiento. Esa es una. Esa es una. O sea, cuando debo ser capaz de ignorar una lesión porque tengo algo más prioritario. La segunda es por el problema de que, como te dije, el dolor tiene mucho efecto sobre la conducta. Es un modificador de la atención y de la conducta, pero muchas veces la causa de lo que te dio dolor va a persistir ahí durante un largo rato. Y entonces tengo un problema. Por ejemplo, si yo me quemé la mano con la hornilla al principio de esta discusión, horas después va a seguir quemada. Pero la información de transmisión de dolor hace dos cosas. Primero, está compitiendo por la atención de la corteza. Dos, o sea, porque es una noticia, ¿va? Dos, porque está compitiendo por la transmisión a través, en estos cordones, en estas fibras, en la médula, está ocupando la transmisión de señal, está ocupando la línea. Y ambas cosas, después de un rato, más bien son distractores. Entonces ahí vengo con el problema de que es noticia vieja, ¿va? Y como decía aquella vieja canción de salsa que decía, ¿y para qué leer el periódico de ayer? ¿Ah? No me interesa ya estar modificando mi conciencia con algo, con una quemadura que me hice hace 4 horas y que va a seguir la ampolla ahí durante 3 días, porque tengo cosas más importantes de que ocuparme. O sea que yo debo ser capaz de
modular la transmisión del dolor y además modular los efectos viscerales, porque como te dije, está afectando incluso la formación reticular y no quiero que un estímulo doloroso mínimo, por ejemplo, me eleve la presión arterial por horas. Puede que lo haga por un momentito, pero de ahí los valores fisiológicos deben regresar a la normalidad. Y acuérdense, el efecto sobre la formación reticular y sobre las funciones viscerales no se puede sostener indefinidamente. De hecho, es peligroso. Por lo tanto, aquí es donde entra el sistema de neuromodulación descendente del dolor y el sistema de compuerta. Empecemos por el segundo, por el sistema de compuerta. Y aquí tenemos un fenómeno muy conocido. Si vos venís y estás clavando algo en la pared y te das un martillazo en el middle finger, ¿no? ¿Cuál es tu reacción inmediata? O sea, obviamente después de decir maldiciones en 7 idiomas, ¿no? Pues no sé qué tan común es esto en otro, pero inmediatamente lo meto a mi boca cuando... ¿Qué tan común? Absolutamente el 110% de la población de la Tierra va a ser... Obviamente que es una respuesta común. ¿Ah? Y si alguien me ha dicho que no lo ha hecho, es probablemente porque no se ha golpeado el dedo. Ahora, eso es la explicación del mecanismo de compuerta. O vaya, andas caminando por ahí en la oscuridad y hay un obstáculo justo a nivel de, no sé, de media pierna, de media tibia, y te sonas un bacanazo con la pata de una mesa en la pierna, ¿va? Y la respuesta natural es que, ¡ay! Y empezás a frotarte. Eso es inhibición competitiva por compuerta. ¿Se acuerdan de la neurona de la lámina 2? Que dije que tenía 3 entradas. La primera entrada es obviamente la entrada principal para el dolor, pero tiene 2 dendritas ahí de la colateral, las 2 entradas secundarias. Y las entradas secundarias a la compuerta son inhibidoras, bloquean la transmisión de la lámina 2 hacia la vía del dolor. Ahora, las fibras del tacto, las fibras de los sistemas espinotalámico y cordonal dorsal, tiran copias de la información a esa dendrita inhibidora. Quiere decir que cuando está entrando tacto, está entrando obviamente hacia arriba, hacia la corteza, pero va a tirar una copia que está inhibiendo a la neurona de dolor, a la vía del dolor. Quiere decir que yo me golpeé el dedo y en ese momento inmediatamente ¿no? Estoy estimulando los receptores para el tacto, que conduce por una fibra que conduce a 60 metros por segundo, llega primero que el dolor y inhibe a la lámina 2. Como llegó primero, inhibió la lámina 2, ahora la señal de dolor que quiere entrar encuentra la línea ocupada. Por eso se llama la compuerta, porque básicamente está bloqueando, ¿está? Trabando la vía del dolor por inhibición competitiva. O sea, si yo te quiero llamar por teléfono y otra persona llamó primero, solo estoy pensando que ya viene el dichoso 14 de febrero y ahí es cuando viene la llamada y dice, fulanita está recibiendo la llamada, está el novio queriendo llamar, pero ya el otro se le adelantó. Y claro, el que llamó segundo, la llamada no pasa. Lo mismo sucede acá. Es puramente inhibición competitiva por una fibra más rápida. O sea que la compuerta, la teoría de la compuerta la desarrollaron dos investigadores que se llaman Melsack y Wall, y hablaban precisamente de eso, de ocupar la línea con una señal de tacto para que la señal del dolor encuentre la neurona de la lámina 2 ya inhibida y no pueda pasar. El problema es que eso es una inhibición que solamente funciona mientras estoy estimulando contacto. ¿Ah?
pero el dolor también se puede extinguir. Y aquí es donde entra la otra colateral, lo que llamamos la colateral del sistema de neuromodulación descendente. Este sistema de neuromodulación descendente se inicia en la formación reticular del mesencéfalo. Como decía yo, ahí hay dos núcleos inhibidores del dolor. Y otro núcleo más abajo también en el bulbo, que se me olvidaba mencionar, que es lo que vamos a llamar el núcleo oscuro del RAFE. Más bien el núcleo oscuro del RAFE es más importante para esta aplicación. Las vías que vienen tanto del núcleo mayor del RAFE, del núcleo oscuro del RAFE y del, ¿cómo se llama? Y del núcleo gris periacueductal, van a tener dos tipos de proyecciones. Estas neuronas que están acá del sistema neuromodulador descendente, todas estas están en la línea media de la formación reticular y producen dos neurotransmisores. El primero es serotonina, que modula el estado de ánimo. El segundo es beta-endorfina, que tiene dos efectos. El primero es el que nos interesa, el efecto inhibidor directo, mediante el cual esta beta-endorfina, de hecho, es el analgésico más potente que existe. Es capaz de bloquear completamente la transmisión del dolor. Y de hecho, el narcótico más potente que hay se une a los mismos receptores de beta-endorfina. Tenemos unos receptores ahí en esa neurona, esa de la neurona de compuerta, tienen unos receptores, se llaman receptores kappa para beta-endorfina. Los receptores kappa son los mismos que a los cuales se unen cosas como la morfina o la morfina o ¿cómo se llama? O la meperidina o el fentanilo o su variante más potente, el carfentanilo, que normalmente se utiliza para tranquilizar, literalmente se utiliza para tranquilizar elefantes, ¿ok? Son los dardos tranquilizantes que le disparan a los leones o a los elefantes, tiene carfentanilo. Y el carfentanilo, con todo que es demasiado potente para uso en anestesia, y aún así no es tan potente como la beta-endorfina. O sea, yo necesito millonésimas de gramos de beta-endorfina para bloquear completa y no permanentemente, persistentemente a la lámina 2. O sea, que cuando entra una señal de dolor, volvemos aquí a la presentación, a la imagen. En la vía de la derecha, en la vía espinomesencefálica, la señal de dolor llegó al mesencéfalo, a la sustancia gris periacueductal. Y de ahí, las neuronas estas productoras de beta-endorfina van a viajar y van a enviar fibras que viajan paralelas a esas vías de subida, viajan por el sector, por la cara lateral de la médula, por las vías retículo-espinales laterales. Fíjense bien, el sistema neuromodulador del dolor viaja por la vía retículo espinal lateral. ¿Cabal? Y las fibras que viajan por ahí van a entrar a la lámina 2 y van a conectarse con la neurona de compuerta. Y esta entrada inhibidora a la neurona de compuerta es de hecho más potente que la entrada regular, que la entrada principal. Por lo tanto, es capaz de bloquear el dolor a 0. ¿Ok? De hecho, tiene otro efecto secundario interesante, porque el otro efecto de la beta-endorfina es que también, y de la serotonina, es que también se proyectan hacia arriba, hacia el sistema límbico. ¿Por qué? Porque esta beta-endorfina no solamente inhibe el dolor, es el neurotransmisor asociado al concepto de placer. Por lo tanto, también te bloquea el componente emocional del dolor. O sea, ya no te molesta, ¿no? Puede que de hecho es tan potente que puede que tengas todavía alguna remanente de dolor, pero ya no te incomoda, ya no te modifica la conducta.
¿ok? La modulación límbica del dolor te lo hace precisamente este núcleo gris periacueductal que te está bloqueando, por lo tanto, el dolor como modificador de la conducta. Te permite seguir haciendo lo que querías. Era aquella situación que me decías, cuando querés seguir haciendo las cosas. Sí, es más. Tiene una ventaja. Este tipo de neuromodulación tiene una ventaja. Hasta ahorita hemos hablado de modulación reactiva del dolor. O sea, te tiene que doler, te duele y bloqueas la transmisión. Pero ¿qué tal si yo sé que me va a doler? ¿Qué tal si yo ya sé que me va a doler? Yo puedo empezar a secretar preventivamente beta-endorfina para no sentir dolor y no distraerme. Eso es típico en las reacciones de situaciones extremas, de pelea. Si te tenés que pelear con un león, lo último que querés es que el dolor te esté distrayendo de ganar la pelea. Por lo tanto, yo inhibo profilácticamente la transmisión de dolor. Es más, no solamente no me va a doler, sino que, ajá. Pero este mecanismo se puede aumentar su capacidad con el entrenamiento, ¿verdad? No, no. Eso es mito. Pero sí te voy a decir que es muy efectivo. Te lo voy a poner así. Como yo sé que me va a doler y me provoca inhibir el dolor profilácticamente y además tengo una sensación de euforia, te va a pasar que eso te ayuda a concentrar la pelea, te estás sintiendo bien. ¿Okay? Y te dura durante un buen tiempo. Vaya, te lo voy a poner de esta manera. Mi entretenimiento cuando no estoy enseñando, uno de mis entretenimientos cuando no estoy tratando de enseñar fisiología, es bajarme de un avión. Lo único que el avión no está en tierra, anda a 8,000 pies de altura. ¿No dicen? El problema de las dos graditas. La primera gradita tiene 20 centímetros, la segunda grada tiene 2,500 metros. Ok. Obviamente que si estás jugando con aviones y paracaídas y cosas de esas, tenés un más que razonable chance de que si algo te sale mal, te vas a quedar en el pico, ¿va? Realmente es muy raro, muy raro. O sea, la mayor parte del riesgo cuando estás practicando skydiving es llegar al aeropuerto y no chocar con algún imbécil bucero, ¿va? Pero bueno, los accidentes ocurren o lo provocas por mala técnica. ¿Va? Entonces vos venís y sabes la sensación de aprensión al salir a la puerta y decir, bueno, me voy a tirar de un avión en movimiento y empezás a soltar una gran cantidad de beta-endorfina. Eso tiene dos efectos. Primero, el efecto deseado, a lo que vos querés. Una sensación de euforia, porque no hay cosa, creo que no existe cosa que se sienta mejor que estar ahí arriba, ya una vez que desplegas tu cúpula, estás en caída libre, abrís tu cúpula y estás viendo todo el paisaje desde arriba. Eso es una sensación increíble. Pero ¿qué tal si te accidentas en el aterrizaje? Todavía tienes suficiente beta-endorfina para que no te duela. ¿Qué tanto no te duele? ¿Qué te parece que no te duele una fractura vertebral? Y pregúntame cómo lo sé. Accidente de aterrizaje, 3 huesos del pie quebrados, una vértebra fracturada y créeme, no me dolía nada hasta que terminé llegando a la emergencia del hospital y ahí es que me empezó a doler la espalda. ¿Ok? Radiografía, por suerte no era una fractura por estallamiento, no necesitaba nada, solo un poco de analgésicos y, bueno, y claro, una bota para el pie por 8 semanas. Pero el efecto de la beta-endorfina es increíble para suprimir el dolor. No te duele un macanazo bien plantado, porque ese no me negarás que era uno bien pegado. O sea, no puedes entrenarlo, no hay manera, a menos que
decís eso de que así como el aumento a la tolerancia, al umbral del dolor, y que entonces estás, no sé, entrenando como los monjes de Shaolin, pero eso es una cuestión cortical. Vos aprendes conscientemente a ignorar los estímulos externos, pero no es que tu tolerancia o tu sistema neuromodulador cambie. Ese está ya preprogramado, es fijo, y de hecho habría razones biológicas importantes para no estarte metiendo mucho con él, ¿no? Porque sobreestimular el sistema este también implica sobreestimular el sistema de la recompensa. Y el sobreestimular el sistema de recompensa es el punto cardinal para desarrollar una adicción. O sea que literalmente estarías haciéndote adicto a tu propia beta-endorfina. Y sucede. ¿Okay? No es un mecanismo fisiológico, es de hecho un problema. Entonces, recapitulando, neuromodulación del dolor implica que la compuerta del dolor la puedo inhibir o por vía competitiva, con una fibra del tacto que transmite más rápido, o por una fibra descendente que trae beta-endorfina y que viene de arriba del sector de la línea media de la formación reticular. Una señal de dolor, por eso las vías espinoreticulares envía información a la formación reticular. La formación reticular detecta que hay transmisión dolorosa y empieza a secretar beta-endorfina para bloquear la transmisión del dolor. O sea, es reactiva, pero también en una circunstancia donde tu conciencia detecta que va a haber dolor y que ese dolor va a ser un distractor, puede enviar una señal a estos mismos núcleos para secretar preventivamente beta-endorfina y bloquear la transmisión del dolor antes que el dolor ocurra. Es, desde el punto de vista de eficiencia, mucho mejor que evitar el dolor ya cuando ocurrió. De hecho, vas a tener un fenómeno que debes conocer. Cuando el dolor se hace muy prolongado, o sea que tenés cosas como, por ejemplo, un cáncer y tenés dolor prolongado, esta transmisión continua de señal de dolor va a ser algo que se llama facilitación, en el cual básicamente estás seleccionando, estás haciendo preferencial la vía del dolor, y el dolor, a pesar de que estás tratando la causa y que estás usando la analgesia apropiada y todo, sigue doliendo porque ya la vía está facilitada. Y más importante, la facilitación te afecta al componente emocional. Entonces vas a ver que los pacientes que tienen dolor crónico tienen este mecanismo, y que ya no es tanto el dolor en sí lo que les molesta, sino lo que tenés que tratar es el componente emocional, porque esta es la gente que tiene dolor de tanta duración, no necesariamente de tanta intensidad, pero de tanta duración, es tan molesto que ya les cambia la conducta. Son los pacientes que terminan como riesgo de suicidio. ¿Sí? Entonces recuerden, cuando la transmisión de una vía, y esta es la más notable, se prolonga por demasiado tiempo, eso tiende a seleccionar esa vía, tiende a facilitar la transmisión y tiende a hacer que esta vía se active con un estímulo más pequeño. Es un mecanismo de adaptación a un estímulo prolongado, o de mala adaptación realmente en nuestro caso, pero el caso es que la transmisibilidad de una modalidad sensitiva no es fija a lo largo del tiempo. ¿Ok? ¿Me van siguiendo hasta ahorita para meterme al último capítulo? Ok. Entonces nos falta la cuestión de la viscerosensibilidad, que viaja similar a la vía del dolor, con un par de diferencias. Ahora, la sensación visceral, acuérdense, en el sentido de no de víscera hueca, de tripa, sino de visceral en el sentido de toda la información de estado del organismo. Acordate que yo estoy leyendo un montón de información de corte mecánico, ¿sí? De presiones y presión, distensión, estiramiento, otra cantidad de información que es
de origen químico, o sea, los niveles de cualquier cantidad de sustancias que te ocurra, hormonas, glucosa, sodio, oxígeno y CO2, muy importantes. Y estas señales, hablábamos ayer, que no tienen repercusión o transmisión a la conciencia, ¿vale? Pero ¿por qué vía viaja? Por eso no es nocicepción, es información de estado normal puede ser. Y estas vías viajan, casi todas ellas, por dos rutas. La primera es por una fibra viscerosensitiva, que siempre va a ser una fibra no mielinizada, tipo C. Toda la sensibilidad visceral, no consciente, viaja por una fibra tipo C. Y va a entrar, junto con las otras fibras autonómicas, va a viajar por fascículos de pura fibra no mielinizadas, otra vez al ganglio de la raíz dorsal, a la lámina 1. En la lámina 1 van a hacer sinapsis con otra neurona que viaja a la lámina 7. La lámina viscerosensitiva. Hasta ahorita hablamos de las láminas 1 a 6 en el asta gris, que son láminas somatosensitivas. Toda la información de todas ellas termina en la conciencia. Pero la lámina 7 es viscerosensitiva, no proyecta a la conciencia. En la lámina 7, estas vías, estas neuronas, van a viajar de diferentes maneras. Aquí sí la cosa se pone un poco más confusa. Parte de las fibras decusan y se van por las vías espinoreticulares del otro lado. Otras tantas no decusan y se van por el mismo lado, o sea, en ipsilateral, siempre por las dos vías espinoreticulares, lateral y ventral, para subir hacia el tallo. En el tallo, una vez que llegan al bulbo, se van a mover hacia el lateral, hacia el sector lateral de la formación reticular, la FRT. Todo ese sector lateral, ahí hay solo un núcleo de importancia que yo me recuerdo, pero hay un montón de conexiones y esas conexiones van a distribuirse en dos sitios en particular. Uno es en la formación reticular del bulbo, en el área que está debajo del cuarto ventrículo. En esa área debajo del cuarto ventrículo, esas señales van a ir a lo que se llama el sector intermedio de la formación reticular, que controla dos cosas en particular. Uno es la regulación respiratoria. Dos es la regulación de la presión arterial y el flujo sanguíneo. O sea que básicamente un estímulo, por ejemplo, que se refieren por ejemplo, a la oxigenación de los tejidos periféricos, están enviando información de que hay suficiente oxígeno o suficiente perfusión al sector intermedio. El sector intermedio puede controlar por una vía retículo espinal ventral, en particular, y retículo espinal lateral, está controlando ahora el estado de los vasos sanguíneos, o sea, entrada por las vías espinoreticulares, viscerosensitivas, o más bien, entrada por los receptores a la lámina 7, de la lámina 7 a las vías espinoreticulares, de las vías reticulares al sector intermedio de la formación reticular del bulbo, y de retorno, para completar el circuito, por las vías reticuloespinales de vuelta a la médula. O sea, es un arco reflejo. Posibilidad 2. Estas vías espinoreticulares suben a la formación reticular del puente, en donde van a hacer otra conexión. Fíjense bien que las vías nociceptivas y las vías viscerosensitivas
tienen un montón de conexiones porque es un modelo viejo del sistema nervioso central, es un diseño viejo donde había un montón de conexiones locales, por eso más reticular, es una red de tramos cortos de neuronas, ¿okay? Un montón de conexiones locales y que eventualmente van a terminar en su destino después de hacer miles de escalas. Ahora, esta, entonces, termina haciendo escala en la formación reticular del puente. Y en el puente van a hacer sinapsis con una neurona que es la neurona que forma parte de la vía dorsal del tegmento y que por esta vía va a ir a parar al hipotálamo, en donde obviamente el hipotálamo utiliza esa información para regular cosas como la secreción hormonal. Ahora, si se dan cuenta ahí, en ningún momento mencioné la corteza. ¿Por qué? Porque las vías viscerosensitivas están alejadas de la corteza. No hay conexión a la conciencia. Y como no hay conexión a la conciencia, en términos sencillos, para vos no existe. O sea, yo no sé cuál es mi información viscerosensitiva. No necesito saberla, de hecho, porque si llegara esa información a la corteza, probablemente habría alguna manera de manipularla. Y una de las últimas cosas que deberías manipular son tus niveles hormonales y tu estado circulatorio. Por lo tanto, como un mecanismo en parte de protección contra sus mismos dueños, las vías viscerosensitivas son totalmente ajenas a la percepción. ¿Ok? ¿Me comprendieron esa última parte? Sí, doctor. Ajá. No, ya la patología psiquiátrica, la cual es otro asunto, eso es, la mayoría de la patología psiquiátrica involucra dos cosas. Primero, el sistema límbico, no el hipotálamo. ¿Okay? La regulación conductual o la regulación emocional es una función límbica. Y, por ejemplo, los trastornos del afecto, cosas como la depresión o las psicosis afectivas, cosas como la manía o la bipolaridad, son trastornos del sistema límbico. Mientras que otras, como las esquizofrenias, tienen mucho que ver con la interacción entre el sistema límbico y la corteza prefrontal, la corteza que gobierna, digamos, las reglas de la conducta. Pero no hay una relación hipotalámica que tenga que ver realmente con la patología psiquiátrica como tal. O sea que no es mucho. No es nada ahí. Ok. Bien, entonces, bueno, ya son las 10 de hecho. Aquí terminamos. Entonces, el siguiente tema trata de, a ver, siguiente tema dice la neurofisiología del sistema visual. Ahí hay 3 capítulos que leer. Entonces, ese es el tema del lunes. Léanlo, porque ese no es tan complicado como te lo aparentaría creer el texto. Realmente tiene lógica, pero hay que leerlo para comprender la discusión.